Bienvenidos viajeros oníricos, es tiempo de seguir la historia de fingir ser una chica desaparecida y saber qué pasará con la protagonista, así que sin más preámbulos comencemos. Yo soy Charlie Mustaine y bienvenidos a mi pesadilla. Bueno, entremos, dijo Paul, que hace mucho frío. Paul nos hizo señas para que pasáramos al recibidor, donde colgaron mi abrigo en una percha junto a lo que supuse era uno de los de Micalia, intacto después de tantos años. Paul giró y echó el pestillo de las pocas cerraduras de la puerta principal. Me pregunté si esto había existido siempre o si era porque su hija se había escapado una noche y no la habían vuelto a ver. Seguí a la familia más adentro y me quedé impresionada por lo bonito que era el interior, tanto que había cometido un desliz y lo había dejado ver. Al fin y al cabo se suponía que nada de esta casa era nuevo para mí. Crucé la mirada con James y temí que se hubiera dado cuenta. No me quitó los ojos de encima mientras corríamos habitación tras habitación, adentrándonos cada vez más en la casa. Linda intentaba tocarme de cualquier manera, una mano en la espalda o un ligero apretón de hombros. Seguía sollozando con ese profundo y doloroso sollozo, y fue en ese momento cuando finalmente empecé a sentirme como la imbécil que sabía que era. Atravesamos una sala, pasamos por la cocina, recorrimos un pasillo y finalmente nos detuvimos en otra. Paul me hizo un gesto para que me sentara junto a Linda, quien me agarró mientras intentaba acomodarse. Era molesto, por supuesto, pero no iba a detenerla. James estaba a nuestro lado con la mirada fija en sus pies y Paul justo frente a él sonriendo. Cariño, antes que nada, no estamos enojados, explicó. Solo queremos saber qué pasó. Si mi verdadero padre hubiera mostrado siquiera un ápice de preocupación, quizás yo no me habría escapado. Bajé la cabeza y dije, lo siento de verdad. Necesitaba salir de aquí, me sentía muy atascada, no quería lastimar a nadie, no sabía qué hacer. Desde luego, eso no era una actuación digna de un Oscar, pero no estaba jugando a la estafa a largo plazo. Solo necesitaba pasar el tiempo suficiente aquí para robarme varios objetos valiosos y con eso sería más que suficiente. Paul asintió lentamente, parecía culpable y eso me hizo sentir muy mal. Bueno. ¿Y a dónde fuiste, cariño? Fui al norte, Tom me ayudó. Me presentó a alguien de su escuela que me dio todo lo que necesitaba. Esto es lo mejor que puedo decir, pensé. Añadí algunos detalles que la verdadera Micalia sabría, aunque de todas las mentiras hasta ese momento, esta me pareció la más extraña, ya que el consenso en línea era que Tom era un asesino que acabó con Micalia, pero ahora yo estaba intentando convertirlo en un héroe. ¡Wow! ¡Menuda aventura!, exclamó Paul. Miré a Linda porque ella estaba apretando demasiado. Su rostro se iluminó cuando nuestras miradas se cruzaron y simplemente asintió. ¿Y qué te hizo regresar?, preguntó Paul. Dudé en esto, así que dije la verdad. Me metí en un lío, no sabía dónde ir. Creo que la única razón por la que no volví a casa antes fue porque me sentía avergonzada y luego pasaron los años. ¿Qué clase de problema?, jadeó Linda en una pregunta. No, Linda, empezó a decir Paul, no pasa nada, ya no es una niña. Eso es asunto suyo. Escucha, pequeña, no tenemos que hablar de eso si no quieres. Lo único que importa ahora es que estás en casa sana y salva. Me agarró de las manos y eso me hizo llorar de verdad. En poco tiempo había cambiado mi forma de pensar. Quizás Micalia era solo otra adolescente estúpida que se rebelaba contra sus padres que solo querían protegerla. Quizás se escapó para celebrar su 18º cumpleaños con su novio de la universidad en una fiesta de la fraternidad. Quizás algún chico de la fraternidad decidió que la quería.
Quizás le echó algo en la bebida, o quizás se puso a experimentar demasiado. Quizás alguien le ofreció algo que nunca había probado y lo aceptó, solo para verse genial, para presumir delante de los amigos de su novio universitario. Y yo había pasado toda mi vida deseando tener lo que era suyo. ¿Sabes? Tengo una idea, dijo Paul dramáticamente levantándose del todo. Linda, ¿por qué no sales a comprar sándwiches de cerdo y yo preparo unos tater tots? ¿Te parece? Me miraba con las cejas arqueadas como si supiera de qué coño hablaba. Al fin fingí saberlo. Debía ser alguna tradición de los Murray o quizás era la comida favorita de Micalia o algo así. Eso suena genial, dije, intentando no mirar a James, evitando sus ojos inquisitivos. Linda se levantó de repente. Micalia, cariño, ¿quieres venir conmigo? Odiaba la frecuencia con la que pronunciaban su nombre y cómo me hablaban como si tuviera 5 años. Pero antes de que pudiera responder, Paul intervino y dijo: cariño, déjala respirar, ve al mercado, yo me encargo de todo. Y tú, me dijo, mañana va a ser una locura, primero quiero pasar una noche en familia, ¿te parece? Yo no podría haber estado más de acuerdo. Todo iba exactamente como lo había planeado. Había un jarrón reluciente con diamantes incrustados que me llamaba y estaba justo al lado de una camiseta autografiada de un jugador de fútbol del que nunca había oído hablar. Iba a salir con una en la mano y con la otra puesta. ¿Recuerdas dónde está tu habitación, verdad?, me dijo James después de que Linda y Paul se fueran. Obviamente no tenía idea de dónde estaba la habitación, así que respondí bromeando. Oh, pensé que eso era todo. Resopló con desgana y me hizo señas para que lo siguiera arriba. ¿Quieres quedarte un rato? ¿Ver una película o algo? Claro, intenta mantenerte despierto esta vez, o no le gustó o no entendió el comentario. Lo seguí mientras se dirigía tranquilamente a su habitación. Había varias puertas en el pasillo de arriba y me preocupaba tener que adivinar cuál era la de Micalia. La habitación de James estaba sorprendentemente limpia. Los vaqueros holgados y el pelo despeinado me dieron una sensación totalmente diferente. Su cama estaba hecha, las paredes vacías y el escritorio de la esquina parecía como si no lo usaran con frecuencia, aunque probablemente lo usaban a diario y simplemente James era muy limpio. La única ventana de la habitación tenía una vista perfecta del patio trasero y la puesta de sol tras los campos. Y mientras veía hacia allá, escuché la puerta cerrarse. ¿Por qué viniste?, preguntó Rom. Preguntó James, que se giraba lentamente, y mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué haces aquí?, repitió en un sollozo, y me di cuenta que me miraba como si yo fuera una loca. Mira, siento haberte dejado, hermanito, me siento fatal, siempre me he sentido así. Negó con la cabeza y empezó a llorar, como si yo no pudiera oírlo. Entonces corrió hacia mí y por un momento pensé que iba a atacarme, pero me rozó y se detuvo frente a la ventana. ¿Recuerdas cuando subí al mirador y me caí? No, yo no tenía idea de lo que estaba hablando, pero no se lo dije. Desde luego que lo recuerdo. Él se rió para sí mismo y luego vino directo a mí agarrándome por los hombros. Se rió para sí mismo y luego vino directo hacia mí, agarrándome por los hombros. Qué raro, porque papá lo construyó después de que ella se fuera, maldita idiota. Me arrojó hacia atrás y giró hacia su armario. Empezó a meter ropa en una lona y dijo: tenemos que irnos, ahora. Sentí un hormigueo en todo el cuerpo. Sabía que me habían atrapado, pero aún no sabía qué hacer. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Él lo sabe, él lo supo desde el primer momento. ¿Qué fue lo que me delató?, pregunté. Porque lo sabemos, sabemos dónde está Micalia, siempre lo supimos. Yo estaba confundida. Esa posibilidad nunca estuvo en ninguna de las teorías de internet. James negó con la cabeza frustrado, me agarró del brazo y me arrastró hacia la ventana.
Está ahí, maldita sea, dijo señalando con el dedo. Miré hacia el patio más allá de la piscina cubierta, donde el senador se alzaba sin vida y desgastado por el clima, con visibles desconches en la pintura blanca. El hecho de que James no pudiera soportar mirarlo me indicó lo que estaba pensando. Fruncí el ceño. ¿Qué te hace pensar eso? Corrió a buscar la bolsa y metió más cosas dentro. Lo construyó la semana que ella se fue, dijo con énfasis en cada palabra, y nunca lo usan durante el día. ¡Nunca! No me convencía. James era muy joven cuando ocurrió y estaba claramente destrozado, como decía todo lo que había leído en el caso. Al notar mi escepticismo resopló con fastidio y se dirigió a un cajón de la cómoda, rebuscando antes de sacar lo que estaba buscando y me lo metió en la barriga. Me agaché para recogerlo. Era una pulsera morada, sucia y elástica hecha de goma. Tenía su nombre. Jugué con ella para ponérmelo en la muñeca. Remy lo desenterró hace un par de años. Por cierto, Remy es nuestro perro. Remy encontró la pulsera de Micalia. Remy es nuestro perro, por si no lo sabías. ¿Y sabes qué? No soy estúpido. Yo recordaba perfectamente que Micalia llevaba su pulsera esa noche. Pero tú la viste irse. Yo nunca le dije eso a nadie. Yo dije que vi cómo su auto se alejaba. Mi mente se aceleró al escuchar eso. ¿Y por qué no has escapado? ¿Por qué no llamaste a la policía? ¡Porque no puedo! Nos matará a todos. Escúchame, estamos muertos y bajamos, tenemos que irnos ahora mismo. Él estaba jadeando y yo no me moví, no hablé. Él bajó la cabeza derrotado y se echó a la bolsa al hombro, dirigiéndose a la ventana y empezando a gatear para salir. Estaba empezando a oscurecer. Por favor, ven, intentó decir una última vez, estando medio adentro y medio afuera de la casa. Yo me quedé paralizada. Intenté escuchar cualquier señal de peligro fuera de la habitación, pero todo estaba en silencio. Pensé, esto es una locura, ¿cierto? Y luego pensé en lo mucho que quería un cigarro. Así fue como tomé mi decisión. Tomé la mano de James y él me ayudó a salir. Y salimos juntos. Corrimos al tejado del porche trasero y luego nos dejamos caer en el pórtico, en uno bastante grande sobre la puerta trasera. Casi me caigo por un lado, pero por suerte James me sostuvo. Bueno, vamos a correr, explicó, mientras nos agachábamos. Estaba nerviosa y sin aliento. El sheriff está en el centro. Usaremos el maíz como refugio, ¿está bien? Solo mantente cerca. Asentí. Una parte de mí empezaba a creerle. Él saltó primero y yo lo seguí. Salimos corriendo. James era mucho más rápido que yo. Miré hacia atrás rápidamente y vi a Paul a través de las grandes ventanas francesas de la cocina. No miré lo suficiente como para ver su reacción, pero supe que nos estaba observando. Seguí corriendo. La hierba moribunda parecía no tener fin. Había caminado lo suficientemente lejos, el mismo camino por el que había caminado penosamente para llegar aquí, pero sentía que este no se acababa. Se oyó un fuerte disparo. Paul había disparado un rifle al aire. Nos gritaba. Acababa de llegar a la glorieta. James estaba casi 50 metros delante de mí. Me detuve para recuperar el aliento y me apoyé en las barandillas y entonces empecé a arrepentirme de haber fumado tanto. Fue en ese momento que hice lo más impulsivo que creo haber hecho en toda mi vida. Saqué mi encendedor y le prendí fuego a esa maldita cosa. Las banderas, los atrapasueños, lo que pude. Me costó un par de intentos, pero una vez que se prendió, se acabó. No tenía ni idea de si Micalia estaba realmente ahí abajo o si James solo estaba loco de la pena, pero fuera como fuera, me largaría de allí y no volvería jamás. Así que lo encendí. Vi las llamas bailar en el cielo que se oscurecía. Paul había empezado a correr hacia él y en ese momento Linda había salido de la casa. Podía oír su voz chillona gritándole a su marido. Salí corriendo de nuevo.
pero para mi sorpresa James se había detenido. Venía de vuelta en mi dirección. ¿Qué hiciste?, gritó antes de pasar a mi lado. Estaba confundida. Lo vi correr hacia el fuego sabiendo que ya no tenía solución. ¡No!, gritaba James. Estaba histérico. Era como si estuviera viendo arder a su hermana. Cayó de rodillas y se derrumbó. Quise ir a consolarlo, pero Paul se acercaba. Tenía que salir de allí. Hice una última carrera sin mirar atrás, pero cuando llegué a la carretera, el dolor agudo en el costado me había paralizado. Apenas podía moverme. Me agaché entre los campos de maíz y seguí por la avenida Lincoln. A partir de ese camino, por si los Murray subían en su coche para perseguirme. Cada vez que oía pasar un coche, me tiraba al suelo y esperaba. Estaba aterrorizada. Debió de pasar otra hora antes de que llegara a la estación. Estaba preparada para subir al siguiente autobús. No me importaba a dónde fuera, simplemente me alejaría de ese lugar sin un destino enfrente. Pero los autobuses ya no pasaban por la noche. No habría otra corrida hasta el día siguiente, así que maldije en voz alta. Un hombre que echaba gasolina en su camioneta de al lado me había oído y me había preguntado si estaba bien. Le dije que sí cuando se ofreció a llevarme. Me preguntó si iba al sur, a lo que dije que sí. La verdad es que quería ir al noreste, pero necesitaba largarme de allí, así que me subí a la camioneta de un desconocido. Era un hombre mayor. Nunca me sentí en peligro ni nada parecido. Ese hombre se veía bastante agradable y después del día que tuve no estaba en condiciones de ser exigente. Él condujo en silencio un rato. Ya estaba completamente oscuro. Los faros se abrían paso entre los campos negros que nos rodeaban. Era inquietante. El anciano intentó iniciar una conversación, pero la verdad es que no me apetecía conversar. Me preguntó si quería la radio encendida o apagada, si tenía hambre o si tenía frío o calor. En cada ocasión le dije que estaba bien. «Sé que no es asunto mío, señorita, pero ¿está segura de que está bien?», me preguntó finalmente. Era evidente que no. Asentí y le aseguré una vez más que estaba bien. Mi mente seguía en Lincoln Avenue, preguntándome qué habría estado sucediendo en ese preciso instante en casa de los Murray. O si Micalia estaría realmente sepultada bajo los escombros quemados, o si su hermano simplemente había perdido la cabeza. «Al menos me dirás tu nombre», había dicho el anciano, interrumpiendo mi ensoñación. Hice una pausa. Bajé la mirada hacia mis manos inquietas y noté la pulsera morada que todavía llevaba, con las letras rosas que tenían el nombre de Micalia brillando contra la luz de la calle por la cual pasábamos. Había olvidado que la llevaba puesta. «Tranquilo, no hice lo que crees, habría sido un error». Pero cuando el viejo me dejó en un área de descanso a la mañana siguiente, vi que ya había cometido un error mucho más grande. Y bueno, viajeros oníricos, esa fue la historia de Pretendí ser una chica desaparecida. Díganme qué tal les pareció y si tienen interés en verla en una película. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan Micalia y cuando lo vea le daré un corazoncito. Y recuerda que esta noche te veré en tus pesadillas.